¿Qué es el reciclaje? Reciclar es, estrictamente, un proceso de transformación que utiliza varias técnicas, tanto físicas, como químicas y mecánicas, para obtener nuevos materiales o nuevas materias primas a partir de materiales que han sido usados. Es decir, que han sido desechados. Existe, sin embargo, una confusión recurrente. Reciclar no es lo mismo que recuperar, cuando se separan los residuos en origen a distintas escalas, y por ende se recupera. No necesariamente significa que todos esos materiales se vayan a reciclar, ya que para que esto ocurra se requiere un proceso de transformación que reintroduzca a esos productos en el circuito productivo. La basura es un error de diseño que debe ser resuelto. La clave está en diseñar e implementar soluciones para disminuir el problema de los residuos, antes de que estos se generen o garantizando que tengan el destino más circular posible a través de la reutilización, el retorno y el reciclaje. El reciclaje es una, no la primera, de las opciones que tenemos para hacernos cargo apropiadamente de la utilización de los recursos naturales. Las personas pueden y deben ser activos protagonistas frente a la crisis climática, aunque la solución no va a llegar solamente por lo que nosotros hagamos. Tampoco va a llegar sin nosotros. Gran parte de los productos esenciales y de uso diario cierran su ciclo de forma más efectiva a través del reciclaje, pero otros requieren de la reutilización o de otras herramientas. El reciclaje no es la solución completa, pero es uno de sus componentes indispensables. 5 datos que explican por qué es importante reciclar. 1. Reciclar reduce el consumo de recursos naturales. 2. El reciclaje permite reducir las emisiones de CO2 y disminuir el calentamiento global. 3. Acabar con el desperdicio de alimentos podría suponer una reducción del 49% de las emisiones de CO2. 4. Los vertederos a cielo abierto contaminan el suelo y el agua y enferman a la población. 5. Reciclar genera empleo y permite mejorar las condiciones laborales. 1. Reciclar reduce el consumo de recursos naturales. Frente a la creciente explotación de los recursos naturales, el reciclaje de materiales es una oportunidad para aliviar la presión sobre la naturaleza. Al transformar los materiales que son desechables y darles una segunda oportunidad en su ciclo de vida, se reduce la extracción de recursos naturales y por ende, se contribuye a la primera R, es decir, a reducir, en referencia a las 3 Rs de la economía circular, reducir, reutilizar y reciclar. No tenemos espacio infinito, ni capacidad de absorción de emisiones en el mundo como para poder sustentar el modelo de producir-tirar. Entonces lo que necesitamos es que los recursos que extraemos duren y circulen en cadenas de producción lo máximo posible antes de decidir que ya no se puede usar más. 2. El reciclaje permite reducir las emisiones de CO2 y disminuir el calentamiento global. Los científicos del mundo llevan décadas alertando sobre el peligro del calentamiento global y el cambio climático, proceso en el que juegan un rol clave las emisiones de gases de efecto invernadero. El citado informe del IRP advierte que la extracción y el procesamiento de materiales, combustibles y alimentos contribuyen con la mitad de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. De las emisiones globales de CO2, la industria es responsable del 21%, aproximadamente. Y solo la producción de 4 materiales, cemento, acero, plástico y aluminio,
representa el 60% de estas emisiones. La implementación de un modelo global de economía circular podría reducir las emisiones mundiales de CO2 en el área de materiales de construcción en un 38%, según proyecciones para el año 2050. Esto equivale a una reducción de 2.000 millones de toneladas de CO2. Debido a una disminución de la demanda de acero, aluminio, cemento y plástico. Las actividades de reciclaje, que liberan energía, requieren menos aporte de energía que la producción de materiales vírgenes. Por ejemplo, el reciclaje de acero utiliza entre 10% y 15% de la energía necesaria en la producción de acero primario. 3. Acabar con el desperdicio de alimentos podría suponer una reducción del 49% de las emisiones de CO2. En el mundo, se desechan aproximadamente 6 camiones de basura de alimentos comestibles por segundo y la mayoría termina en basureros o vertederos, donde libera metano a medida que se descompone. Cuando hablamos de reciclaje, muchas veces pensamos en papel, vidrio o metal, pero, en América Latina y el Caribe, los residuos orgánicos representan el 50% del total de la basura generada. Si conseguimos que una porción de esos residuos no termine en el circuito de recolección, beneficiamos al planeta. La reducción del desperdicio de alimentos no solo es positiva en términos de emisiones de GEI, sino que también aporta otros beneficios. Iniciativas como producir cerveza a partir de pan duro o añejo, transformar restos de caña de azúcar en textiles o comercializar bebidas hechas a partir de frutas imperfectas, son algunas de las formas que menciona el organismo para reciclar y hacerle frente al desperdicio. 4. Los vertederos a cielo abierto contaminan el suelo y el agua y enferman a la población. Se estima que el 50% de los residuos acaban en sitios que no son los más adecuados y, de ese porcentaje, cerca del 25% tiene como destino a los vertederos a cielo abierto o botaderos. Al reciclar, evitamos que ese material que vino en la naturaleza vuelva a ella de una manera que no le corresponde. Esta problemática global no es ajena a la región. Hemos identificado más de 10.000 basurales en América Latina y el Caribe que contaminan los suelos, el agua y a las poblaciones circundantes. Estos basurales pueden llegar a contener millones de toneladas de residuos y ocupar espacios superiores a las 100 hectáreas, de acuerdo con un artículo de Naciones Unidas. Con el reciclaje se contribuye a contrarrestar esta situación y, en consecuencia, a mejorar la calidad de vida de las personas y del planeta. 5. Reciclar genera empleo y permite mejorar las condiciones laborales. La relación entre reciclaje y empleo dentro de un marco más amplio. La evolución hacia una economía circular, en la que se mejora la eficiencia y la vida útil de los materiales al promover la durabilidad y la capacidad de reparación, remanufactura, reutilización y reciclaje. Generaría 4.8 millones de empleos netos en 2030. Esto es posible, debido a que la creación de empleo en sectores de reprocesamiento de acero, aluminio, madera y otros metales compensará ampliamente las pérdidas de trabajo asociadas a la extracción de minerales y otras materias. No se trata de generar empleo solamente, sino también de proteger a los trabajadores.
La OIT advierte en otro informe que la degradación ambiental amenaza los puestos de trabajo y empeora las condiciones laborales, especialmente entre las personas más vulnerables del mundo. La sustentabilidad ambiental es una cuestión de justicia social, sentencia el documento. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial Reciclaje. La efeméride fue establecida en 2005 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, con el objetivo de generar conciencia sobre la gestión adecuada de los residuos. La jornada establecida por la UNESCO propone la reflexión para no contribuir con determinados impactos, como el cambio climático, que se producen a partir de los modelos inadecuados de gestión de residuos. La proyección es que la generación de basura continúe creciendo y que en 2050 se alcancen 671.000 toneladas de desechos, solo en los países comprendidos en el llamado Cono Sur. El reciclaje es entendido como una alternativa, una herramienta dentro de un modelo económico emergente conocido como economía circular. Destacar que para que los recursos retornen a la naturaleza en un estado regenerativo es indispensable diseñar productos biodegradables. Todos estos principios son la base de la llamada economía circular que, según definió la especialista chilena, es la respuesta para poder seguir creciendo en un mundo limitado. Reciclando evitas que los productos y materiales se conviertan en residuos, transformándolos en otros completamente nuevos, alargando su vida útil y ayudando a la preservación de los recursos naturales del planeta.